Gusto recibir al doctor Fernando Mumare. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por participar un rato con ustedes de esta linda mañana. Bueno, el doctor Mumare es juez de faltas, número 4 del partido de General Pueyrredón. Con él vamos a hablar de defensa del consumidor, que es el tema que lo ocupa íntegramente en el juzgado, pero en principio es una felicitación para el padre, ¿no? De una abogada de Mar del Plata, la doctora María Mumare, que con un promedio de 9,41, por ese promedio 9,41 en la carrera de abogacía, va a recibir un premio de manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que es un orgullo para Mar del Plata y para la universidad también, ¿no? Sí, desde ya le agradezco en nombre de ella, pero bueno, obviamente el mérito es todo de ella, uno solamente el orgullo de ser el padre, y naturalmente también eso creo que es un aliciente para los chicos de Mar del Plata que están estudiando, que se dan cuenta que el esfuerzo recompensa, claro, que naturalmente se puede, que este tipo de cosas son por mérito y el mérito es exclusivamente atado a la cantidad de horas que uno se sienta en una silla a estudiar, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, tengo entendido que ya está anunciado un congreso sobre defensa del consumidor aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Desde cuándo hasta cuándo y cuáles son los temas? Mire, la asociación el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor hace 1 o 2 congresos anuales, va rotando por todo el país. Tuvimos la suerte de tenerlo en Mar del Plata hace 2 años. Hubo los principales juristas de la Argentina, Ida Kemelmacher de Carlucci, el doctor Stiglitz, el doctor Hernández, Picasso, bueno, no sé, cantidades interesantes de gente muy abocada a este tema y que sabe mucho del tema. Nosotros somos meros aprendices de estos juristas que viven con un nivel de investigación muy alto sobre el tema, y este año se hace próximamente en Santa Fe. Se hace el día 15 y 16 de marzo en Santa Fe, y bueno, tenemos la suerte de representar a Mar del Plata conduciendo un foro donde se va a discutir justamente el formato de las autoridades administrativas. Creo que tiene que ver más con una impronta que tiene Mar del Plata en el tema que por una cuestión personal que me toca a mí, ¿no? Mar del Plata siempre ha sido distinguida por ser uno de los que más insistentemente ha bregado por mejorar los derechos del consumidor, que claro, naturalmente como todo, habrá gente que no le ha dado la satisfacción que esperaba, sí. Pero bueno, si uno hace la comparación, primero con el año 1993, cuando no existía esta ley, claro, y segundo, con el resto de la Argentina, yo me animaría a decir que Mar del Plata está en los primeros lugares de la Argentina en protección. Sí. Aún muy lejos de lo que sería lo esperable para mí, por lo menos, ¿no? Que sí, uno es un ansioso por dar más y mejores respuestas. Sí, y es verdad. Y General Pueyrredón también, y aunque no esté directamente relacionado, la figura del ombudsman o del defensor del pueblo, cuando comenzó a plantearse allá por 1986-87 en el Consejo Deliberante el primero de los proyectos, se hablaba muy fuertemente de la defensa del consumidor, aun cuando faltaban años para discutirse en la incorporación de la reforma constitucional del 94 y de la ley del 93. Así que me parece que Mar del Plata siempre ha estado pegada a este tema, ¿no? Mire, Mar del Plata tiene como algunas características que la hacen muy particular. Una de ellas es que tiene 5 universidades, tiene 3 facultades de Derecho, hay mucha gente que se dedica a estudiar estos temas y en general ha sido vanguardista en todo este tipo de instituciones o figuras, con lo cual el reconocimiento viene por la avanzada. Normalmente esa avanzada va perfeccionándose con los años, no es que cuando uno implementa el Defensor del Pueblo, sí, sí, la Oficina de Defensa del Consumidor, inmediatamente va a tener las respuestas adecuadas. Pero yo les puedo garantizar que de los 1.500 municipios debe haber más del 60-70% que no tienen directamente Oficina de Defensa del Consumidor. Y Mar del Plata siempre es una referencia, ¿no? Es cierto, es verdad. Hay un conocimiento pleno de la legislación, por supuesto que no podemos pedir a cada ciudadano que sepa la letra chica de la defensa del consumidor, pero hay un conocimiento pleno de la figura, del derecho que le asiste al consumidor, al cliente. Yo creo que no. La verdad es que ha tomado difusión y los medios ayudan a acompañar esa difusión en forma permanente. Pero es un problema mucho más profundo que tiene que ver con la educación en general. La misma ley de defensa del consumidor prevé que se van a incorporar estos contenidos en la educación secundaria, en la etapa polimodal, y no se ha implementado.
La realidad es que el cambio de Argentina en general, no solo en el tema de defensa del consumidor, va a ser cuando los chicos empiezan a sentir estos temas a partir de su iniciación escolar, donde el chico sepa que si cuando va al colegio el colectivo le demora, y si es maltratado, y si es discriminado, y si realmente no le funcionan y no lo quieren dar un ticket en un lugar, cuando el chico empieza a naturalizar el derecho que tiene, esto se transforma después en un seguramente señor que cuando esté de un lado o del otro del mostrador va a saber que esto es lo que debe ser. Hoy la gente tampoco conoce fiel y acabadamente qué le corresponde, ni a quién quejarse ni dónde. Naturalmente, estoy hablando en general, sí, hay mucha gente, hay más de 20 denuncias por día que se hacen en la UMIC, digamos, no es que no se sabe, pero quiero decir que cuando uno va al grueso de la población, a los 700.000 habitantes de Mar del Plata, la mayoría de la gente no denuncia porque no sabe muy bien qué le corresponde, dónde, cuándo. Es verdad, y en su juzgado seguramente habrá pasado aquella oleada porque pasaban por la Oficina de Defensa del Consumidor en su momento, y antes de la Oficina de Defensa del Consumidor por la Defensoría del Pueblo, las oleadas de denuncias contra la telefonía celular. Y sin embargo, y usted me lo va a confirmar, porque así me lo confirman de la Oficina de Defensa del Consumidor, no es lo que está hoy en la prioridad, no está en el pico de denuncia. Ahí hay dos elementos. Hemos aprendido algo en ese totalmente. sentido. Yo creo que hay 2 o 3 elementos que también confluyen para que esto ocurra. Por un lado, que las mismas compañías de telefonía han tomado cuenta de 2 cuestiones modernas, ¿no? La primera es la facilidad de cambiarse a otra empresa, claro, con lo cual empiezan a cuidar un poquito más al cliente. Claro. No se olvide usted que antes, cuando usted tenía un número, no había portabilidad de número, entonces tenía que perder el número, era todo mucho más trabajoso. Sí, eso por un lado. Por otro lado también, y es cierto, ha bajado la cantidad de reclamos y han mejorado mucho las ofertas para tratar de solucionar los conflictos. Hay una actitud más proactiva de la industria en solucionar el conflicto. Claro. Y finalmente, digo, y esto también tiene mucho que ver, no es que han desaparecido del todo, pero también han aparecido otras modalidades que es hacia donde está yendo la mayor cantidad de denuncias, y tiene que ver con las variables económicas. O sea, ya no es solo por prestación de servicios, sino que se acerca gente que tiene problemas con los créditos, tiene problemas con los bancos, tiene problemas con el aumento de las prepagas. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen mucha vinculación o una fuerte impronta hoy de la contingencia económica, ¿no? Sí, estaba pensando en el tema, por ejemplo, alimentos, en algunas actitudes que rozaron muy fuertemente con la necesidad de la gente de tener precios cuidados y de ir a recorrer los supermercados en Mar del Plata. Aquellos que fueron sancionados en su momento, o en general, aquellos que son sancionados en su momento, ¿les repercute la multa? ¿Se adecuan a las normas? ¿Aprendieron la lección o lo siguen cometiendo? Y es relativo. Hay empresas que son más, que toman más medidas en forma inmediata para paliar, y hay otras que son un poco más renuentes. Naturalmente nosotros aplicamos multas que son severas, que algunas veces las firmas se allanan, las pagan, se les hace un beneficio si las pagan en forma inmediata. Sí, y hay cualquier multa, ¿no? Claro. Y hay otras que recurren y que discuten judicialmente porque no están de acuerdo con esa posición. Es entendible que hoy la situación de mercado tal vez hace que algunas empresas estén pasando por un mal momento. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a adquirir el valor cultural de la retención del cliente. O sea, nosotros todavía no entendemos culturalmente que un cliente es un socio estratégico, que yo tengo que tratar de cuidarlo, de protegerlo, para que ese señor siga comprándome a mí y no se vaya enfrente. Entonces, hay empresas que están actualizadas en ese sentido y tienen un gran servicio de postventa. Hay inclusive empresas que tienen el defensor del consumidor, y entonces en la misma empresa, cuando hay un reclamo, inmediatamente se lo tratan de solucionar, y hay otras empresas que no. Si le pido, tómelo como la palabra consejo, si le pido un consejo para los consumidores del Partido General Pueyrredón, ¿cuál sería? Yo sé que es engorroso, pero lo ideal es que lean la ley. La ley 24240 es la ley madre que tiene un montón de derechos, una cantidad enorme de derechos que la gente no sabe que tiene. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una compra por internet,
uno tiene un derecho a revocación. Uno tiene 10 días para arrepentirse. ¿Por qué? Porque lo pensó bien y decidió no hacerlo. Y la empresa tiene la obligación de devolverle el dinero. Por ejemplo, esto la gente no lo sabe. Son leyes que además, por la gran movilidad que hay en la protección, van cambiándose mucho. La reforma de la Ley de Defensa del Consumidor tuvo muchísimas reformas. Sí, sí. Entonces, el último gran impacto fue el Código Civil, que se incorpora a la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Y establece algunos artículos de protección. Bueno, la gente no puede ir a la vez que van modificándose las leyes, aprendiéndolo.